Me voy al encuentro del doctor Rubinstein porque vamos a hablar de la cuarentena, la pandemia. ¿Qué pasa con la Argentina que parecía todo controlado y de repente Daniel Santa Cruz ponía acá unos números? Argentina Sí, escalado Argentina ha escalado. Hoy estamos sextos en el mundo con cantidad de contagios. Estamos a 30 casos de España, que fue un epicentro grande de contagios en Europa. Pero al margen de esto, Adolfo, también hay que resaltar la poca cantidad de testeos que se hace, lo cual se supone que hay un subregistro de esos contagios que podrían ser más. Doctor, gracias por estar. No, gracias Pancho, gracias Daniel, muchas gracias. ¿Qué pasó en el medio? Porque veníamos controlándolo bien. Si vos ves la velocidad de propagación de la epidemia, digamos, no es que se ha acelerado demasiado. Ajá. En O sea, cuanto ¿usted imaginaba que esto iba a pasar? Sí, Ok. sí. No es que lo que está cambiando es que el epicentro que estaba concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires, hasta hace un mes y medio tenía el 95% de los casos nuevos, se ha desplazado claramente hacia el interior del país y hacia el interior de la provincia. En la ciudad yo te diría que la cosa ya está en descenso, yo creo que estamos empezando a bajar la cuesta. En el Gran Buenos Aires, en los partidos del Gran Buenos Aires, todavía estamos amesetados, pero probablemente en 2 semanas empiecen a bajar también. Pasaron la curva también ahí. Sí, creo que sí. Y en este momento es el interior del país, el interior de la provincia, los que están, digamos, afrontando, yo te diría, el epicentro de la epidemia. El problema es que los sistemas de salud en el interior del país, particularmente, son menos lo que se llama resilientes, tienen menos capacidad de adaptarse al incremento muy rápido de la demanda que puede surgir cuando aumentan mucho los casos, a diferencia del área metropolitana de Buenos Aires, que tiene muchísimos más efectores, establecimientos, y puede de alguna manera administrar mejor ese aumento de la demanda. Ese es el temor que yo tengo. De todas maneras, más allá de cosas muy puntuales, el sistema de salud está aguantando bien, no está saturado, sí está muy tensionado. Bueno, en la ciudad, por ejemplo, las camas UTI, unidad de terapia intensiva, están por debajo del 50. No, acá está bajando. Está bajando, pero en Rosario, yo hablé con el intendente claro, la semana pasada, están por encima del 90. Es cierto. Son sistemas también sanitarios con menos capacidad de atención, ¿no? Sobre todo con menos capacidad de adaptación. No es el caso de Rosario, que tiene un sistema de salud bastante robusto, la provincia de Santa Fe en general. Pero recibe todo lo que es alrededor de Santa Fe. Claro, exacto. También, pero ¿no? sí otros distritos que están muchísimo más tensionados. Río Negro, por ejemplo, ahí tenemos, digamos, una saturación más preocupante. De todas maneras, no es que esto, digamos, uno no lo haya anticipado. Esto claramente, digamos, ocurre porque es la trayectoria de una epidemia que no ha sido controlada. Ya lo hablamos. La cuarentena per se no controla ni mitiga la epidemia, dilata la maduración de la epidemia, pero finalmente se produce. Hay un tema, doctor. Somos, más allá de los rankings, que son feos, pero nos muestra, digamos, Argentina en el mundo. Somos 122 en un ranking de países con cantidad de testeos por millón de habitantes. Estamos en el último pelotón. ¿Cuánto tiene que ver esa decisión, a esta altura parece una decisión más sanitaria, de no haber testeado correctamente o masivamente como para controlar los casos? Mira, Daniel, el 3 de mayo, yo creo que publiqué una nota, creo que fue en La Nación, 3 de mayo, hace más de 4 meses, donde decía que si bien la decisión de la cuarentena había sido oportuna y acertada, y lo sigo sosteniendo, lo que estaba faltando cuando teníamos 100 casos y no 16.000 como tenemos hoy, era un dispositivo comunitario que permitiera salir a detectar tempranamente, digamos, los casos, rastrear los contactos, aislar y bloquear los focos, con, por supuesto, una ampliación muy importante del testeo. No se hizo porque no había test, no había test. Ese fue el problema. Entonces, los criterios para definir un caso en ese momento... Ahora todavía le estamos corriendo de atrás. Lo que pasa es que cuando existe tanta circulación viral comunitaria y no se puede trazar la cadena de contagios, el testeo tiene muchísimo menor rédito. Rédito, digamos, clínico. O sea, el error estuvo al principio, ahora ya es menor. El error fue fundamentalmente no haber tomado las medidas correctas en el momento correcto, que fue, digamos, cuando ya se conocía que la epidemia, digamos, iba a eclosionar. De hecho, muchos países de la región, Chile, Perú, etcétera, compraron los test. Cuando nosotros nos avivamos tarde, ya había una demanda global competitiva terrible. Claro, ya no se podía. No, claro, había muy poca disponibilidad y ahora estamos medio tarde. Doctor, ya que hablamos de cuarentena, ¿no? Sí. Porque hace 2 semanas
en el estado de Florida, el gobernador Ron DeSantis, un republicano anti-cuarentena, podríamos decir, le dirían, el gobierno le diría una anti-cuarentena, convocó a una mesa redonda de epidemiólogos. No estaba el doctor Khan, sino al revés. Todos coincidían con el gobernador y quiero que lo veamos, porque es crítico y nombra a la Argentina como lo que no tiene que ser, uno de los epidemiólogos. ¿Lo tenés ahí, Fede? Dale, ponelo. Do you also agree at this point lockdowns off the table? Another lockdown would be disastrous, Governor. Right at this point, we know that the benefits of the lockdown are small. As Dr. Kotler said, that all they do is push cases off into the future. It doesn't actually prevent the disease from happening. And the costs are absolutely catastrophic, enormous. We've learned from our experience over the last few months that the lockdown benefits are much smaller than we expect. Places that have lockdown, famously, like for instance, Argentina and Spain famously locked down very sharply, and yet they're still seeing a sharp rise in cases. Lockdowns are not a way to eliminate the disease. Anticuarentenas furiosos, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Sí, yo creo que la politización de estas cuestiones sanitarias es absurda para un lado o para el otro. Creo que es absurdo, digamos, como primera cuestión que quiero mencionar. Lo que pasa también es que la cuarentena per se no erradica del virus ni elimina la enfermedad. Per se no es una estrategia que pueda ser viable y sostenible a lo largo del tiempo. La realidad es que la cuarentena temprana que se hizo, digamos, en la Argentina tuvo que ver con que se necesitaba en ese momento aplanar, amesetar la curva de contagios para preparar mejor al sistema de salud, para que aguantara lo que se venía. Y eso fue lo que se hizo en los primeros 2 meses y fue bien, fue correcto. Lo que vos no podés en un país como la Argentina, donde el 40% vive de la economía informal y otro 20% más es cuentapropista, tiene un comercio, es profesional independiente, no tiene un salario. No podés prolongar la cuarentena tanto tiempo porque se hace insostenible y de hecho empieza a quebrarse, que es lo que ocurrió. Doctor, quiero hablar de un caso mundial, si me lo puede contestar después del corte, que es Suecia. Todos están hablando de Suecia porque se supone que ahí sí hay inmunidad de rebaño, ¿sí o no? ¿Me lo contesta en unos minutos? Dale, vamos y volvemos. Pero bueno, me piden que siga el ejemplo sueco. La verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus. 10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me están proponiendo es que, si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900. Doctor Rubinstein, Suecia ¿tiene ya inmunidad del rebaño? ¿Por qué tuvo éxito? Pues tiene muertos todavía, ¿no? Ahora creo que no tiene más, pero está alta en la escala de muertos por millón, ¿no? Sí, vamos a ver como siempre, digamos, al final del día vamos a ver cómo quedan las cosas. Yo creo que todavía es muy temprano en la evolución de la pandemia para decir exactamente cómo está situado cada país respecto a los casos y las muertes. Suecia obviamente sigue una estrategia diferente. Al principio fue muy cuestionado, no solamente por el presidente, sino por toda la comunidad digamos, científica y por muchos de los países, justamente por esta política de mucha relajación respecto a la pandemia, de dejar abiertas, digamos, todas las actividades recreativas, educativas, comerciales, etcétera. Y apostar, sí, a cierta inmunidad de rebaño, protegiendo a la población más vulnerable. Lo que sí recomendaba era el aislamiento selectivo de los ancianos frágiles, de las personas de riesgo. Lo contaba el otro día en Escape de Vil acá. Ellos dicen que se equivocaron al principio con los geriátricos y por eso es que... Pero eso era lo que proponía Rodríguez Larreta, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, eso fue lo que ocurrió, digamos, al principio lo que se pensaba, porque el sistema de salud sueco obviamente es un sistema de salud muy robusto. Lo que se pensaba era que protegiendo a la población más vulnerable iban a poder contener, digamos, el daño mayor de la pandemia. Lo que pasó
fue que se olvidaron o no protegieron demasiado, porque tampoco en ese momento estaban los protocolos tan listos como están ahora, la población más vulnerable que vive en las instituciones geriátricas, que ojo, más del 50% de las muertes en Europa en la primera oleada fueron en los geriátricos. Claro, claro. Doctor, Daniel tenía una pregunta sí. importante. Anoche la Cámara de Diputados sancionó una ley que le da protección jurídica a los laboratorios que van a producir o que están produciendo la vacuna para el COVID. ¿Es normal esto? Porque esto de alguna manera le traslada la responsabilidad final al Estado. No, no es normal, como no es normal la pandemia, no es normal el contexto que estamos viviendo. Mi interpretación, y lo que yo sé hasta ahora, es que la industria de las farmacéuticas pidieron esto, digamos, justamente por la aceleración que están teniendo, el ritmo que está teniendo en la producción. Necesita, más allá de que creo que los ensayos clínicos, que es lo más importante, se están haciendo bien, y cumpliendo los criterios de efectividad y seguridad. De hecho, fue una buena señal lo que pasó con AstraZeneca, que suspendió una semana, digamos, el ensayo clínico cuando se detectó un potencial efecto adverso o serio. Entonces yo creo que eso se está haciendo bien, pero es cierto también que se están acelerando la producción. Entonces esto puede generar potencialmente mayor frecuencia de efectos adversos, podría. Ojalá no ocurra y no creo que pase, pero podría pasar, sobre todo porque los ensayos clínicos, aun cuando se hagan con 20, 30.000, 40.000 personas, de todas maneras muchas veces no alcanza ese tamaño muestral para poder detectar eventos adversos muy raros, que sí ocurren cuando son millones. O sea que eso en principio, con esto termino, eso en principio, digamos, lo están aplicando en muchos otros países también, lo que se llama inmunidad, defensa, o sea, resignar esa inmunidad soberana. Muchas gracias, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes. Amigos, llegamos al final, quédense con Luis Majul y mirá, chau, hasta mañana.